Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Sotomayor Prado, soy docente de psicología y en esta oportunidad vamos a dar solución a las preguntas concernientes a la primera clase de Repaso San Marcos, cuyos temas eran la psicología como ciencia y la base del psiquismo, tanto las bases biológicas como las bases socioculturales. Pasemos entonces a desarrollar cada una de las preguntas. Pregunta 1. En la actualidad la psicología se define como una ciencia. Sobre esto es posible afirmar A. Estudia el alma y la mente a partir del conocimiento intuitivo. B. Su objeto de estudio es el sistema nervioso y la neurona como su célula. C. Usa métodos como la experimentación para estudiar la mente y la conducta. D. Es una ciencia natural que se caracteriza por sus principios universales y siempre exactos. Bueno, analizando la pregunta para tratar de deducir cuál sería la clave correcta. Primeramente se habla de la psicología cuando es definida como una ciencia. Entonces, inmediatamente recordemos que la historia de la psicología tiene dos etapas, la etapa precientífica y la etapa científica. En la etapa precientífica, la psicología estudia el alma. En la etapa científica, se hace una ciencia experimental con la fundación del primer laboratorio, como sabemos, año 1879, y ya deja de estudiar el alma. Y su objeto de estudio es estudiar la mente, es decir, los procesos mentales y la conducta. En ese sentido, pasemos a ver inmediatamente cada una de las alternativas. Por ejemplo, en la alternativa A, eso corresponde no a la etapa científica, porque dice el estudio del alma, corresponde más a la etapa precientífica, por lo tanto no podría ser clave. Vemos la alternativa B, dice su objeto de estudio es el sistema nervioso y la neurona como su célula. Bueno, eso más bien podría ser estudio de la neurología, por ejemplo. Entonces nos quedamos con las alternativas C y D. Si nosotros observamos D, dice, es una ciencia natural que se caracteriza por sus principios universales y siempre exactos. Bueno, sabemos que las únicas ciencias exactas son la matemática y la lógica. Ninguna otra ciencia puede ser exacta. Por lo tanto, no podría ser de la clave. Nos quedamos entonces con la alternativa C. Usa métodos como la experimentación para estudiar la mente y la conducta. Precisamente esto corresponde a la etapa científica de la psicología. Por lo tanto, la clave sería la C de casa. Pasemos inmediatamente a la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 es un texto. Y acá tenemos que ser muy cuidadosos en el texto. Sobre todo cuando la pregunta dice, ¿qué podemos inferir del texto leído? ¿Qué se puede concluir del texto leído? Por lo tanto, el texto debe ser nuestra guía por la cual podemos nosotros obtener la clave correcta en cada una de estas preguntas. Comenzamos la lectura. Dice así. El hecho es que mientras la amígdala prepara una reacción ansiosa e impulsiva, otra parte del cerebro emocional se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece encontrarse en el otro extremo de una de las principales vías nerviosas que van al neocórtex, en el lóbulo prefrontal, que se halla inmediatamente detrás de la frente. El córtex prefrontal parece ponerse en funcionamiento cuando alguien tiene miedo o está enojado, pero sofoca o controla el sentimiento para afrontar de un modo más eficaz la situación presente o cuando una evaluación posterior exige una respuesta completamente diferente. Muy bien, en base al texto, ahora leemos la pregunta número 2. Dice, a partir del texto, podemos afirmar sobre la amígdala, es decir, tenemos que inmediatamente basarnos en el texto leído.
A, es capaz de regular los impulsos para dar una respuesta más adecuada ante situaciones que generan ansiedad. B, gobierna al neocórtex prefrontal en las respuestas más civilizadas. C, es la estructura implicada en la emisión de conductas reactivas ante la ansiedad y el miedo. Permite que actuemos de manera controlada ante situaciones de peligro porque nos hace evaluarlas. Inmediatamente regresemos al texto. Y aquí podemos encontrar algunas ideas, algunos indicios que nos pueden servir de guía. Por ejemplo, dice, el hecho es que mientras que la amígdala prepara una reacción ansiosa e impulsiva, otra parte del cerebro emocional se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. O sea, significa que la reacción producto de la amígdala no es tan adecuada. Es decir, es una reacción ansiosa e impulsiva. Mientras que hay otra parte del cerebro que más bien controla ello. Es decir, que esta respuesta no sea inadecuada. Busca que sea una respuesta de repente más acorde al contexto social. Entonces, en base a eso, creo que ahora sí podemos inmediatamente darnos cuenta. ¿Es capaz de regular los impulsos para una respuesta más adecuada? La amígdala no. Hay otra estructura que sí permite que esta respuesta que da la amígdala no sean tan inadecuadas. Por lo tanto, la A no puede ser. B, gobierna al neocórtex prefrontal en las respuestas más civilizadas. Parece que no es así. Su función más de la amígdala es emitir este tipo de reacciones ansiosas, reacciones impulsivas. C o D. ¿Cuál sería entonces la alternativa correcta? D, permite que actuemos de manera controlada. Definitivamente no. Más bien hay otra estructura que busca que estas reacciones, que estas respuestas sean más adecuadas, más civilizadas. Algo que no hace la amígdala, porque su reacción parece violenta, ansiedad, inclusive sabemos también por la literatura, ira, etc. Por lo tanto, la clave sería la C de casa. Es la estructura implicada en la emisión de conductas reactivas ante la ansiedad y el miedo. Clave C de casa. Pregunta 3. De la lectura podemos inferir que una conducta determinada por el área prefrontal sería A, golpear a quien nos ataca o habla mal de nosotros. B, gritar y correr cuando somos atacados por alguien que no conocemos. D, dialogar e intentar averiguar cuál es la razón del por qué nos ataca. D, llorar con una respuesta ante un intento de agresión ante nuestra persona. Muy bien. Inmediatamente nos remitimos al texto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Que la amígdala era la responsable de reacciones ansiosas e impulsivas, pero que había otra parte del cerebro que más bien daba una respuesta más adecuada en relación a eso. ¿Cuál será esa estructura? Continuemos con la lectura. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece encontrarse en el otro extremo de una de las principales vías nerviosas que van al neocórtex, en el lóbulo prefrontal, que se halla inmediatamente detrás de la frente. Entonces, esa estructura que controla las reacciones de la amígdala para hacerlas más adecuadas, más civilizadas, sería el lóbulo prefrontal. Muy bien. Dice, el córtex prefrontal parece ponerse en funcionamiento cuando alguien tiene miedo o está enojado, pero sofoca o controla el sentimiento para afrontar de un modo más eficaz la situación presente. Esto confirma entonces nuestras conclusiones. Pasemos inmediatamente a revisar esa pregunta número 3. De la lectura podemos inferir que una conducta determinada por el área prefrontal, que sabemos que es una conducta más adecuada, eficaz, civilizada, A, golpear a quien nos ataca o habla mal de nosotros, creo que esta no sería una reacción civilizada, por lo tanto, no sería obra del área prefrontal. B, gritar y correr cuando somos atacados por alguien que no conocemos, bueno, ese sería guiado más por los impulsos, algo que frena, obviamente, el área prefrontal. Entonces, ¿cuál sería, la C o la D? D dice llorar como una respuesta ante un intento de agresión. Bueno,
También aquí observamos que el sujeto como que no tiene control de sus emociones. Algo que sí ocurre en C, donde dice dialogar e intentar averiguar cuál es la razón del por qué nos ataca. Es decir, antes de reaccionar, primero lo pensamos muy bien, evaluamos muy bien y buscamos la mejor conducta para ello. Por lo tanto, la C sí corresponde a una respuesta más civilizada, más eficaz ante una situación de miedo, ante una situación de peligro, ante una situación de repente desagradable que inmediatamente nos puede alterar. Pero con el prefrontal hacemos una conducta más civilizada y más adecuada. Por lo tanto, en la pregunta número 3, la clave sería la C de casa. C de casa. Pasemos inmediatamente a la pregunta número 4. Y la pregunta número 4 dice lo siguiente. Una mujer de Temuco, en Chile, fingió pedir una pizza cuando en realidad llamaba por teléfono a la policía para denunciar la agresión de su pareja. En conversación con el canal Chilevisión, la mujer de 22 años señaló que comenzó cuando su pareja le dio 3 golpes en la cabeza, tomado de CNN, 26 de enero del año 2020. Sobre este caso, podemos concluir que la mujer realizó esta llamada y respondió las preguntas que le hacían gracias a la actividad desarrollada en su... Parece que ahí tiene que ver una zona del cerebro. Mientras que la reacción de su pareja fue impulsada por... También tiene que ver una zona del cerebro. ¿Por qué digo esto? Porque las alternativas, precisamente lo que vemos son zonas del cerebro. Hipotálamo, hipocampo, área prefrontal, amígdala, lobo temporal, lóbulo frontal, amígdala e hipocampo. Son zonas, son centros del cerebro. Entonces, comenzamos con el análisis de la pregunta. Vemos que esta señora como que ha planificado lo que va a tener que hacer. Para que su esposo o su pareja no se dé cuenta, entonces ella llama por teléfono fingiendo otra cosa, pidió una pizza cuando en realidad lo que ella quería es la ayuda de la policía. Entonces eso fue algo premeditado. ¿Qué estructura tiene que ver con la planificación de la acción? Tiene que ver el área prefrontal del cerebro, si recordamos la parte teórica que ya se vio. Pero eso es en torno a lo que vendría a ser la actividad desarrollada por la mujer. Pero después nos habla, mientras que la reacción de la pareja sería impulsada, ¿por qué? Por ejemplo, dice que él la golpea a ella en la cabeza 3 veces. Pero eso es ira. Y la ira, como sabemos, tiene como responsable a la amígdala, ¿no? Que es una parte del sistema límbico. Por lo tanto, creo que ya más o menos nos damos cuenta cuál sería la clave en la pregunta número 4. Primero, área prefrontal. Segundo, la amígdala. Entonces, la clave sería la B de bueno. 4B de bueno. Pasemos a las siguientes preguntas, pero que están referidas a este texto. Vamos a leer entonces el texto. Dice, la formación reticular puede representarse como algo parecido al ring de una rueda de bicicleta con rayos que van en todas direcciones. Sus tractos descendentes se extienden hasta la médula espinal e influyen en la tensión muscular, permitiendo que se presenten movimientos coordinados. Los tractos ascendentes suben hacia la corteza, posiblemente a través del tálamo. Estos circuitos ponen en alerta áreas corticales particulares, preparándolas para que reaccionen ante señales sensoriales importantes. Cuando los científicos estimulan por medio de electricidad el sistema ascendente de un gato, los animales en los que se opera o son anestesiados de manera que se elimina toda entrada de información sensorial se vuelven atentos de inmediato. Después de haber sido estimulados de manera similar, los gatos dormidos abren los ojos, levantan la cabeza y observan a su alrededor. Cuando se retiran parte de la formación reticular, los gatos caen en coma, un estado de falta de atención que se parece al sueño normal. Muy bien, pasemos inmediatamente a las preguntas. Pregunta número 5.
A partir del texto podemos afirmar que la formación reticular se encarga principalmente de. Si nosotros leemos el texto, la formación o sistema reticular tiene dos porciones, uno que va hacia arriba y otro que va hacia abajo. El tracto ascendente, el tracto hace alusión a fibras nerviosas que van hacia arriba. Tracto descendente hace alusión a fibras nerviosas que excitan estructuras inferiores. Si nosotros recordamos la teoría, la parte que va hacia arriba se llama sistema activador reticular ascendente y tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia. Nos despierta ante el sueño, nos despiertan ante un ruido intenso. Tiene que ver con el estado de alerta. Bien, en cambio, el tracto descendente hace alusión al sistema activador reticular descendente, cuya función, según vemos el texto, y también sabemos esto por literatura, tiene que ver con la tensión muscular. Permite que nuestros músculos puedan realizar un acto donde se necesita una tensión, una tonicidad muscular. Porque si no hubiera ello, entonces los músculos se tornarían flácidos, sin fuerza. Entonces no podemos realizar ningún tipo de movimiento, como cargar un paquete, levantar la pierna y todo eso. Y eso es gracias precisamente al sistema activador reticular descendente, que excita a determinadas estructuras para que podamos realizar esos actos motores. Muy bien. En base a eso, entonces, ahora sí podemos determinar cuál sería la clave en la pregunta 5. A partir del texto podemos afirmar que la formación reticular se encarga principalmente de formación reticular, mantener nuestra postura cuando realizamos actividades que exigen equilibrio como la montada de bicicleta. Bueno, el cerebelo tiene que ver con el equilibrio. B, regular los estados de alerta gracias a sus fibras descendentes. Elevar o disminuir los estados de actividad consciente gracias a las fibras que se conectan a la médula espinal. Actividad consciente más bien tiene que ver con fibras ascendentes, no descendentes. D, participar en la tonicidad de las fibras de la musculatura esquelética por medio del SART, Sistema Activador Reticular Descendente. ¿Cuál sería entonces en la pregunta 5 la clave correcta? Bueno, definitivamente no puede ser rara, porque eso tiene más que ver con el cerebelo. Tampoco tiene que ver la B, porque dice regular estado de alerta gracias a fibras descendentes. Más bien son fibras ascendentes. No puede ser la B. La C, elevar o disminuir el estado de actividad consciente gracias a la fibra que conecta la médula espinal. Pero esos son fibras descendentes. Y más bien la actividad consciente tiene que ver con fibras ascendentes. Por lo tanto, no puede ser la C. Clave correcta sería la D de dedo. Participar en la tonicidad de las fibras de la musculatura esquelética por medio del SART, Sistema Activador Reticular Descendente. Entonces, nos damos cuenta, esto, si nos basamos en el texto, si observamos el texto, nos da pie a pensar eso. Por ejemplo, dice formación reticular, tracto descendentes, dice se extienden hasta médula espinal e influyen en la tensión muscular permitiendo que se presenten movimientos coordinados. Más bien los tractos descendentes tienen que ver entonces con la musculatura, con la coordinación motriz. Y los ascendentes, dice, suben hacia la corteza, posiblemente a través del tálamo. Estos circuitos ponen en alerta áreas corticales. O sea, nos permite estar despiertos, estar en estado de alerta, de atención. Y también inclusive se habla de los experimentos, ¿no? Claro, pues, por ejemplo, los animales que se operan son anestesiados, al ser estimulada esta parte del sistema reticular ascendente, se ponen atentos de inmediato, o aquellos que están dormidos abren inmediatamente los ojos, se levanta la cabeza y observan a su alrededor. Bien. Entonces, definitivamente, ya basándonos en el texto, podemos darnos cuenta que la pregunta número 5, la clave es la D de dedo. Pasemos a la pregunta número 6. Dice, siguiendo lo expuesto por el autor, se desprende que los tractos de la formación reticular, ¿se acuerdan? Tracto ascendente, que también en la literatura se le llama sistema activador reticular ascendente, el SAR, y que permite estar al sujeto en estado de alerta,
está despierto, y el tracto ascendente, que tiene más que ver con la tonicidad muscular y que viaja por médula espinal. ¿Cuál sería entonces la clave en la 6? Si lo que nos están pidiendo es esto, siguiendo lo expuesto por el autor, o sea, el texto, se desprende que los tractos de la formación articular A son generadores de procesos psicológicos superiores. B. Participan de actividades vinculadas a los ritmos circadianos, ciclos sueño-vigilia. Sí. En este caso, el tracto ascendente, el SAR. C. Funcionan como centro de relevo de cualquier canal sensorial entre los receptores del cerebro. En la literatura sabemos que esto lo cumple el tálamo, ¿no? Es un centro de relevo de información. No puede ser entonces la C. La D. Cumple con la función de evitar toda inhibición de la actividad corporal. Definitivamente también tiene que ver con la excitación, no tanto la inhibición. Entonces, nos damos cuenta que la pregunta número 6, la clave sería la B de bueno. Participa en actividades vinculadas a los ritmos circadianos. En este caso, hace alusión a los tractos ascendentes. Pasemos a la pregunta número 7. En los enunciados que se indican, determine la verdad o falsedad de los casos que caracterizan un estilo de crianza negligente. Si vemos las alternativas, lo que se está pidiendo realmente, ¿cuáles son los enunciados correctos? Dice la 1. Los padres consideran que los niños tienen pocos derechos, pero les asignan responsabilidades parecidas a las de los adultos. No se olvide que nos están pidiendo en función al estilo de crianza negligente. 2. La madre deja que su hijo decida ya que los problemas de este no le competen. 3. Los progenitores se concentran en el estrés de su vida personal, no les queda energía para atender a sus hijos. 4. Los padres evitan enfrentarse a los hijos y ceden ante sus demandas. Bien. Haciendo un análisis de la pregunta. Negligente. También se llama desinvolucrado. Y tenemos que tener en cuenta que los estilos de crianza están en función a dos factores. El control y la comunicación. Hay control, hay comunicación. Bueno, en el estilo negligente, desapegado, desinvolucrado, el padre o la madre o ambos simplemente se desatienden de los hijos. No hay control y tampoco hay comunicación. Hay una desatención por completo. Los padres orientan su conducta hacia otra cosa de interés y no están pendientes de sus hijos. Pueden dejar a terceros que lo cuiden, mas ellos no. Se desatienden por completo de ellos. Entonces, con esto creo que ya podemos analizar los 4 enunciados. Por ejemplo, el primer enunciado dice, los padres consideran que los niños tienen pocos derechos, pero se asignan responsabilidades parecidas a los adultos. Pero acá hay cierto interés hacia los adultos. Obviamente, coactando su libertad, dando responsabilidades, pero sí hay interés por los hijos. Y esto más correspondería al estilo autoritario, ¿no? Si nosotros vemos la 4, dice los padres evitan enfrentarse a los hijos y ceden ante sus demandas. Entonces, esto más correspondería al estilo permisivo, ¿no? También llamado indulgente, ¿no? Entonces, ¿qué dice la 1 y la 4? 1 es autoritario y la 4 es permisivo. Por lo tanto, no es lo que nos piden, porque lo que nos piden es las características del estilo de crianza negligente. Veamos la 2 y la 3. La madre deja que su hijo decida ya que los problemas de este no le competen, o sea, no le interesan. Clásico estilo negligente. 3. Los progenitores se concentran en el estrés de su vida personal, no les queda energía para atender a sus hijos, se desatienden de ellos. Entonces, la 2 y la 3 serían características del negligente. Por lo tanto, la clave sería la B de bueno. 2 y 3. Pasemos inmediatamente a la pregunta número 8. Dice, Eliana es una madre de familia que cuando se enfada o se impacienta con sus hijos, a menudo reprime sus propios afectos. Su hija, una adolescente,
en lugar de pedirle permiso para permanecer más tarde fuera de su casa, solo le comunica lo que planea hacer o dejar que ella misma lo averigüe después. El comportamiento de su hija le preocupa a Eliana, lo que la ha motivado a asistir junto a su nueva pareja con una orientadora profesional, una psicóloga, a quien le consultan el porqué de dicho comportamiento, pese a que gozan de buena condición social y económica. Por lo descrito, se trata de una familia de qué tipo y cuál sería el estilo de crianza. Analizando el texto de la pregunta, nos están pidiendo dos cosas. ¿Qué tipo de familia es? Bueno, acá, por ejemplo, dice que Eliana tiene una nueva pareja. Si nueva pareja, y si es una chica adolescente, significa que otro es el padre. Por lo tanto, estamos hablando que esta nueva pareja sería el padrastro. Y eso corresponde a una familia fusionada. Veamos ahora el otro elemento que nos falta. ¿Qué estilo de crianza se está manejando acá? Veamos algunos indicios en el texto. Por ejemplo, dice, cuando se enfada o se impacienta con sus hijos, a menudo reprime sus propios afectos. ¿Quién? Eliana. O sea, Eliana no le dice nada. Su hija es una adolescente, en lugar de pedirle permiso para permanecer más tarde fuera de su casa, solo le comunica lo que planea hacer. O sea, como que la chica no respeta la autoridad que tiene Eliana. Y Eliana se controla, a pesar que siente cólera, pero se reprime en lo que le va a decir a ella. Dice que el comportamiento de su hija le preocupa a Eliana, por lo tanto no puede ser un estilo desinvolucrado, que es cuando el padre o la madre siente completo desinterés hacia los hijos, tanto como control como comunicación. Sí hay interés, pero pierden autoridad. Y eso corresponde al estilo de crianza, obviamente, permisivo, que también se llama indulgente. Por lo tanto, la clave en la 8 sería la D de dedo. Pregunta número 9. Un padre de familia cree que su edad y su experiencia lo han preparado para saber qué es mejor para sus hijas. Y en consecuencia, ellas deben acatar lo que les dice sin objeción. Aunque él dice amar a sus hijas, sus expectativas de madurez son exageradas y no acorde a la edad de ellas. Además, pocas veces les muestra afecto. Con respecto al estilo de crianza expresado, en este caso señala la secuencia correcta de verdades o falsedades. 1. Es posible que condicione que sus hijas sean sumisas y con tendencias a la irritabilidad. 2. Estimulará la autonomía de sus hijas con la toma de sus propias decisiones de modo autoritativo. 3. ¿Este padre ejerce control estricto sobre el comportamiento de sus hijas? Bueno, analizando el texto de la pregunta para tratar de determinar si esos tres enunciados, cuáles de ellos son verdaderos, cuáles son falsos, porque las alternativas así lo dicen. Veamos. Dice, ellas deben acatar lo que les dice sin objeción su padre. Este es un estilo obviamente autoritario. Estilo autoritario. Y si es autoritario, pasemos inmediatamente a ver cada una de las alternativas. 1. ¿Es posible que condicione que sus hijas sean sumisas? Sí. 2. ¿Estimular la autonomía de las hijas? No. Eso también correspondería al democrático, autoritativo. 3. ¿Este padre ejerce un control estricto? Sí. Autoritario. Confirmado entonces, verdadero, falso, verdadero. Entonces la clave sería la B de bueno. Pregunta 10. Nilda le cuenta a su amiga que siendo aún joven quedó embarazada en medio de su preparación profesional. Sin embargo, para que puedan terminar sus estudios universitarios, sus padres la acogieron y apoyaron con el cuidado del bebé. De ese modo, ella pudo culminar sus estudios y trabajar sin frustrar su proyecto de vida. Respecto al caso anterior, se puede inferir que se hace mención a qué tipo de familia. A ver, del texto, ¿qué rasgos nos permiten indicar algo interesante para poder deducir la clave correcta? Dice, Nilda quedó embarazada, tiene una hija. Sin embargo, o hijo, ¿no?
Sin embargo, para que pueda terminar sus estudios, sus padres la acogieron y pusieron en cuidado del bebé. Significa que ella vivía con sus padres. Y ahí está el bebé. Y los padres son los abuelos. Por lo tanto, este tipo de familia es la familia extensa, porque existen otros familiares que no son los clásicos padres o los hijos. Están los abuelos, los tíos y todo eso. Por lo tanto, en la pregunta número 10, la clave sería la C de casa. Familia extensa. Bueno, muchachos, ha sido un gusto el desarrollo de este subescenario. Espero que les sea útil y nos quedamos acá hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.